Saludamos con mucho gusto, como siempre, a Jesús Silva Herzog Márquez, analista político con UNO. Jesús, bienvenido, buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches. Buenas noches, pues hoy estamos con lo que ocurrió el jueves pasado en el Senado de la República, donde por unanimidad se aprueba todo lo necesario para convertir en artículo de la Constitución el tema de la Guardia Nacional. Pues me parece que fue un proceso muy interesante. Justamente la semana pasada lo comentábamos aquí, cómo se trataba de una oportunidad en donde por la necesidad de construir una mayoría calificada para la reforma constitucional, había que ver qué disposición tenía Morena para escuchar los argumentos de sus adversarios y qué capacidad tenían las oposiciones para mantenerse unidas y presentar propuestas que fueran negociables, que pudieran permitir un acuerdo. Y esto sorprendentemente se logró la semana pasada y tenemos pues esta sorpresa, como dices tú, en donde todos los senadores presentes aprueban la Guardia Nacional, una iniciativa que parecía romper a la opinión pública en la medida en que era pues una desviación de las promesas del candidato López Obrador en busca de la militarización de la política de seguridad pública. Él quería una Guardia Nacional militarizada. Así es. Se la cambian en la Cámara de Diputados, precisamente resultado de un acuerdo, negociación, llámale como quieras, en donde Morena no tenía en ese momento la mayoría calificada, es decir, 2/3 de la Cámara, y tienen que acceder a poner clarito en la letra que habrá un mando civil en la Guardia Nacional. Sí, yo creo que sobre todo el cambio que vimos la semana pasada está en la Cámara Revisora. Que es la del Senado. En la Cámara Alta, en el Senado de la República, es en donde realmente se abre un proceso de negociación en donde creo que es importante reconocer la disposición de Morena para escuchar los argumentos, la habilidad de las oposiciones para proponer una serie de enmiendas a la reforma propuesta por el presidente López Obrador, y también creo que ha sido muy notable el hecho de este involucramiento de muchas organizaciones de la sociedad civil, expertos que se involucraron en el proceso aportando ideas, tratando de ver de qué manera se hacían los puentes entre unos y otros, y finalmente lo que tuvimos la semana pasada es esta sorpresa de una reforma que tiene unanimidad, pero sobre todo que se logra con un proceso de negociación que nos recuerda que el país no tiene un solo color, que el país no es propiedad de un solo partido político y que se beneficia el proceso democrático, que se mejora la calidad de nuestras instituciones en la medida en que hay disposición a escuchar a los demás. Sin embargo, dices tú en tu colaboración hoy en el periódico Reforma que la unanimidad no es celebrable porque la conformidad absoluta es una señal de antidemocracia. Bueno, en general cuando tenemos una iniciativa que recibe todos los apoyos, que tiene la unanimidad, parece que se está excluyendo a algunos y que se está arrollando a las minorías, pero en este caso yo creo que sí vimos nosotros un proceso deliberativo muy intenso, sí vimos de qué manera se levantó la crítica a la militarización de la política de seguridad pública, y en ese sentido pues lo que pudimos nosotros advertir es que se incorporaron las críticas para mejorar una propuesta política del presidente. En ese sentido, pues más que el resultado que fue la unanimidad, yo creo que es celebrable el proceso que en este caso, en donde se necesitaba una supermayoría, dio buenos frutos a mi juicio, ¿no? ¿Hubo realmente contrapeso?
Yo creo que se ejercieron los contrapesos ahí donde podrían aplicarse, que es en el proceso de reforma constitucional. En el resto de la actividad legislativa, pues Morena sigue teniendo la aplanadora y por mucho que protesten las oposiciones, no pueden realmente detener ese rodillo. En este caso, ¿en dónde veíamos nosotros que podía ser definitoria la actividad, la posición política de las oposiciones? Me parece que se hizo valer, y se hizo valer, a mi juicio, con responsabilidad. Hay quienes advierten, lo leía yo hoy en el artículo de Jorge Castañeda, en donde dice él que debió de haberse hecho sentir la oposición con un rechazo a la iniciativa del presidente López Obrador para matar la iniciativa de reforma constitucional. Yo creo que eso no hubiera sido positivo, porque me parece que es importante que se haga sentir la oposición también como un factor constructivo en el proceso político del país. Y creo que eso es lo que nos sorprendió positivamente la semana pasada. Ahora vamos a estar pendientes de lo que sucede en la redacción de las leyes secundarias que finalmente van a constituir la estructura, el andamiaje sobre el cual se va a levantar ya la operación cotidiana de esta Guardia Nacional, con todos los puntos que ya tendremos oportunidad de analizar con mucho cuidado. Por supuesto, en la iniciativa que se apruebe en el Senado, después tendrá que ser enviada de nuevo a la Cámara de Diputados, sí, y luego hacer el recorrido por las legislaturas locales. Ya está ahí. Y a partir de que esto se apruebe, pues empieza a correr el calendario en donde tiene que haber los nombramientos, las leyes secundarias, etcétera, para echarlo a andar, ¿no? Pues gracias, Jesús, como siempre, por tus comentarios. Muchas gracias a ti, Pepe. Gracias, muy buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez.